Es curioso cómo la ficción se parece a la realidad muchas veces. Bueno, no es tan gracioso cuando te pasa. Durante los últimos 15 años he trabajado desarrollando software, lo cual quiere decir que durante la mayor parte de mi vida adulta mi familia y mis amigos no han sabido exactamente con qué pago la hipoteca. Saben que hago software, saben que hago aplicaciones web, pero la forma concreta, el detalle de cómo lo hago, de cómo desarrollo ese software, pues bueno, pasa un poco como en la introducción, ¿no? Que suena un poco raro, algoritmos, código, no saben exactamente muy bien qué es lo que termino de hacer. Entonces hoy me gustaría compartir con vosotros unas cuantas historias y unas cuantas ideas sobre qué son algoritmos y por qué son importantes. Una de las cosas que me parece curiosa es que eso no solo le pasa a mis padres o a mi familia, ¿no? Este tema de confusión, ¿no? Con todo lo que es el software o con los mecanismos internos del software, sino que parece que en ciertos momentos incluso es la industria la que lo promueve, ¿no? Hay un tema como de chamanismo alrededor de todo lo tecnológico. Es como si, bueno, pues aplicaciones que se conectan a la nube. Es decir, es algo que esperarías más de un mago brasileño que de una empresa tecnológica. Y todo este tipo de confusiones, este tipo de amalgama, de jerga técnica, al final lo que produce es que la gente no sabe muy bien exactamente qué es lo que realmente está pasando por debajo. Y lo que está pasando es que simplemente hay una cosa que se llaman algoritmos, que son un conjunto de instrucciones automatizadas por un ordenador. Es decir, los programadores nos pasamos la mayor parte del día convirtiendo una transacción como esta, en la que movemos dinero de una cuenta de un señor a la cuenta de otro señor, en cosas que realmente funcionan, que pueden hacer algo dentro del mundo digital de los ordenadores, ¿no? Pero como veis, es unos procesos muy sencillos, es decir, se establece que si queremos pasar tanto dinero a una cuenta, se hacen una serie de comprobaciones y al final ocurre algo. Es decir, no es esa inteligencia artificial que vemos en las películas de te voy a matar. Es decir, al final, no sé por qué además, pero normalmente al final es te voy a matar. Como si tuvieran un tema de pasivo-agresivo con los seres humanos, ¿no? Pero no es ese tipo de inteligencia artificial, es simplemente una serie de instrucciones. Y sin embargo, ahora, sobre todo en los últimos 15-20 años, donde todos estos distintos programas están empezando a converger, a juntarse, a interactuar entre ellos, está apareciendo lo que los científicos llaman sistemas emergentes, es decir, procesos y patrones complejos que no son reducibles a cada uno de sus componentes, es decir, cosas que cuando las pones todas juntas generan sucesos que no son predecibles y que de hecho no estaban diseñados internamente. Y uno de los mejores ejemplos que tenemos hoy en día es la bolsa. Cuando pensamos en la bolsa, pensamos en este señor, ¿no? Un tío agresivo, a tope de testosterona, que sabe hacer precisamente la compra perfecta en el momento perfecto. O puede ser también que lo que estemos pensando es en este panorama habitual de traders, ¿no? Que se están gritando en el parqué para comprar, para vender. Y todo eso es algo que nos inculcó Hollywood en los 80 y en los 90 y bueno, en principios de los 2000, con películas como esta, en la que bueno, todo era ese tipo de personas súper decididas, ¿no? Y más o menos reflejaba el ambiente de la bolsa hace 20 años, pero no ahora. Ahora más o menos el aspecto de la bolsa es este. El aspecto de la bolsa es este edificio gigante marrón sin ventanas que está en mitad de ninguna parte en Nueva Jersey, que es el centro de datos de la bolsa de Nueva York. Entonces, dentro de este centro de datos, lo que hay es fila tras fila, tras fila, tras fila, tras fila, tras fila de servidores que lo que hacen es ejecutar procesos automatizados. Es decir, hay unos señores que programan una serie de algoritmos que deciden comprar o vender acciones y se ejecutan en estos servidores. Y se ejecutan sin ningún tipo de intervención humana. Y no son casos esporádicos, es decir, no es un porcentaje pequeño de las transacciones ocurren de esta manera, no. El 80% de las transacciones que suceden en Estados Unidos, en la bolsa, lo realizan máquinas. Es decir, 8 de cada 10 veces que alguien compra o vende una acción en la bolsa de Nueva York, ese alguien es un proceso computerizado, es un algoritmo, no es un señor, no es un fulano que está comprando con el teléfono. Y ese tipo de compra-ventas se han ido definiendo en los últimos años hacia algo que se llama comercio de alta frecuencia, que básicamente quiere decir
que estas operaciones se producen a unas velocidades increíbles, de orden de cientos de veces cada milisegundo. Es decir, coger un segundo, que de por sí es corto y normalmente no prestamos mucha atención, eso lo dividís entre 1000, y entonces dentro de esa pequeña porción ocurren cientos de transacciones, cientos de bots que están comprando y vendiendo acciones, ¿no? Normalmente estos algoritmos se fijan en transacciones en las que pueden ganar unos céntimos, es decir, que normalmente no eran tan atractivas para los corredores de bolsa habituales. Pero como estos ordenadores lo pueden hacer millones de veces por hora, ese tipo de economías de escala les permiten ser rentables. Y de esa manera es en la que se ha ido perfilando estos personajes, estos bots, como uno de los principales ejecutores dentro de la bolsa de Estados Unidos. Entonces, alguien podría pensar que algo tan importante, algo que mueve 8 de cada 10 acciones en la bolsa de Nueva York, pues bueno, debería tener una serie de estándares de calidad, ¿no? Pero nada más lejos de la realidad. La verdad es que de todos estos principios que deberían cumplirse, como por ejemplo pues que no se estropeen si pasa algo raro, que estén muy probados para que no pase ningún desastre, que las autoridades lo puedan monitorizar, realmente luego eso no está sucediendo. En mayo de 2010 ocurrió una cosa muy curiosa que no había pasado hasta la fecha, al menos en esa escala, y es que hubo un suceso muy particular, ¿no? En un momento de la mañana se realizó una transacción de compra-venta muy grande, más grande de lo habitual. Eso no es raro, quiero decir, eso pasa de vez en cuando, no es lo habitual, pero pasa de vez en cuando. Lo que sí es raro es que eso provocó que todos estos bots, todos estos programas automatizados que estaban comprando y vendiendo acciones, empezaran a comprar y vender frenéticamente. Como lo pueden hacer millones de veces por hora y millones de veces por minuto, pues empezaron a comprar y vender esas acciones. Entonces los traders, que son las compañías que realmente generan estos bots y que los alquilan y que los ejecutan, dijeron, para, aquí hay algo raro, quiero decir, el mercado se está moviendo muy rápido, aquí está pasando algo raro. Entonces, para evitar, no sé exactamente qué pasa, pero para evitar que pase nada más, lo que voy a hacer es apagar los bots. Entonces, cuando apagaron los bots, imaginaros que estáis con otras 100 personas en una habitación y de repente 80 salen de la habitación. ¿Qué es lo que pasa? Pues que nadie podía comprar y nadie podía vender. Es decir, no había nadie ejecutando las transacciones dentro del mercado. En ese momento es cuando empieza a caer en picado el mercado. Esa curva tan bonita que veis hacia abajo, y nadie sabe exactamente qué hacer. Es decir, eso está bajando, los precios de las acciones tienen un precio ridículo, y en un momento determinado ya alguien activa un mecanismo que hay de seguridad para los casos en los que los precios varían mucho y detiene el mercado. Y lo detiene por 5 segundos. Solo 5 segundos. Al volver a activarlo, los precios vuelven automáticamente a recuperar su precio original y aquí no ha pasado nada. Entre el punto A, que veis ahí, que empieza a caer, y el punto B, que es en el que está recuperado los mercados, pasaron únicamente 10 minutos. Fue tan rápido que se ha llamado el crash relámpago de 2010, y porque todo duró 10 minutos. Y fue tan complejo internamente, es decir, estos ordenadores realizan tantas operaciones por segundo y es tan complejo desentrañar exactamente qué es lo que ha pasado, que a los reguladores de Estados Unidos les llevó 5 meses generar el informe de lo que había pasado en 10 minutos. 3 años después este informe todavía es muy disputado, es decir, en el informe más que nada se decía que la causante de todo el pifostio había sido esa operación rara del principio, que había desencadenado todo esto. Los expertos siguen diciendo que uno de los papeles y roles fundamentales de ese crash fue que los bots están actuando sin control, es decir, que nadie controla exactamente lo que hacen, porque están diseñados para eso, están diseñados para ejecutarse sin ningún tipo de intervención humana. Agosto de 2012, unos señores que se llaman Night Capital tienen un nuevo bot, una nueva versión. Imaginaos cuando os instaláis vuestro programa favorito, una nueva versión, fantástico. Lo instalan en los servidores y lo ponen a funcionar en el mercado real. En 45 minutos pierdes 500 millones de dólares. ¿Qué estaba pasando? Pues que el bot no estaba funcionando muy bien y compraba un poquito por encima del precio de mercado y vendía un poco por debajo. Entonces perdía unos 10 millones por minuto, que es una pasta. O sea, incluso si tienes mucho dinero es una pasta. Octubre de 2012, resulta que los expertos detectan que hay un único bot, un único proceso automatizado que está comprando cada 25 milisegundos un montón de acciones y justo después de comprarlas las cancela. Y así una y otra vez durante una semana, haciendo tantas operaciones que el 4% de lo que se movió en la bolsa en esa semana
fue solo este proceso automatizado. Los expertos creen, es ese proceso, de vez en cuando veréis una barra roja que se dispara hacia arriba, ese es el proceso automatizado. Los expertos creen que es posiblemente una compañía que está testando hasta qué punto puede ralentizar los servidores para aprovecharse de ello. Tampoco sabemos exactamente lo que pasó. Este señor es el que realizó el informe original del crash relámpago de 2010 y básicamente lo que está diciendo es que es imposible. A las velocidades en las que están funcionando los algoritmos no podemos depender de controles humanos para controlarlos, porque simplemente no podemos actuar a esa velocidad. Otra de las cosas que está haciendo también es que básicamente tenemos nuestra legalidad, la legalidad normal que obliga a las empresas a comportarse de cierta manera, y que esa legalidad tiene que transferirse a un aspecto digital. Es decir, es necesario que los algoritmos estén obligados y forzados, desde un punto de vista técnico, desde un punto de vista del código fuente, a cumplir con cierta legislación. Y para eso es necesario que pues los reguladores puedan acceder al código fuente y, potencialmente, que el público también pueda hacerlo. Entonces, estamos llegando a un punto en el que las leyes se convierten en código y tenemos algoritmos que realmente forman parte del sistema regulatorio de una entidad tan compleja como la bolsa. Pero esto no solo, estos procesos raros, emergentes, de que de repente se juntan muchas cosas y ocurre algo diferente, no pasa únicamente en entornos complejos. ¿Quién de aquí conoce este póster, más o menos? Bueno, este póster es un póster motivacional del gobierno británico, que ante la inminente ejecución de un montón de bombardeos aéreos masivos en Reino Unido, decide, pues bueno, antes de que pase nada malo, vamos a dar ánimo a la gente, ¿no? Y bueno, pues les dicen esto de pues, mantener la calma y seguir con vuestras vidas, que es un poco inquietante, quiero decir, si ocurre antes de que pase nada, es lo que va a pasar, ¿no? Entonces, bueno, este póster se generó en ese momento, pero en algún momento empezó a tener mucha actividad en Internet, se convirtió en una especie, estas cosas que se convierten un poco en folclore de Internet, ¿no? Y empiezan a salir un montón de variedades y un montón de acabados, hasta el punto que, bueno, en 2007 se crea una tienda que es específica para vender merchandising de este póster, y bueno, pues, realmente puedes hacer mucho dinero simplemente con este tipo de cosas, ¿no? Pequeñas transformaciones. Y eso es lo que pensó esta compañía, que es una compañía muy pequeñita de 5 empleados, americana. Dijo, bueno, lo que podemos hacer es todas estas fantásticas frases y eslogans que se está ocurriendo a la gente, vamos a hacer algo de ese estilo. Entonces se les ocurre hacer este eslogan o, por ejemplo, este eslogan, ¿vale? Mantén la calma y viola un montón, que es un mensaje un poco agresivo, y todavía otro más agresivo de mantén la calma y apuñálala. Entonces, bueno, pues os podéis imaginar las reacciones en Internet, y aunque no es raro encontrar a empresas que obvian los efectos morales de sus productos, pues porque la industria armamentística, por ejemplo, es un sector de trillones de dólares y no están nada preocupados por las consecuencias de sus productos. Lo que es raro de este caso es la excusa que se le ocurrió al CEO de la empresa, ¿no? Dice, no hemos sido nosotros, ha sido un programa, que con el tiempo se convertirá en algo así como el nuevo se lo ha comido mi perro, es decir, dentro de lo que es un entorno más digital. Básicamente lo que argumentaba este tío es que, como vieron la oportunidad de generar este tipo de camisetas con un montón de eslóganes, hicieron un programa que generaba frases. Cogía la primera parte del Keep Calm y lo que hacía luego era poniendo finales, ¿no? Cogía palabras y las ponía al final y miraba qué tal quedaban, y ponía diferentes sustantivos, adjetivos, verbos, y una vez los tenía, eso se convertía en un eslogan, y el eslogan se convertía en un producto, y el producto se vendía en Amazon. Y ya está. Quiero decir, eso es lo que él argumentaba, ¿no? Hasta el punto de que publicó una disculpa en la que básicamente venía a decir que sí, que lo sentimos mucho, pero que, oye, que el problema era del proceso automatizado, no nuestro. Y es curioso porque la disculpa no fue bien recibida, pero no fue bien recibida no porque la gente pensase que, joder, no tener un control editorial de qué es lo que publicas o de qué es lo que presentas al mundo es un poco peligroso. No, las reacciones fueron más bien de, no, eso no puede ser. Quiero decir, alguien ha tenido que crear el diccionario, ¿no? O alguien ha tenido que crear las imágenes.
¿no? Y alguien ha tenido que crear el producto en Amazon. Alguien ha tenido que en Amazon, dentro de Amazon, la empresa de Amazon, aprobar el producto. Esa era un poco la lógica de las críticas. Y la respuesta, que puede ser sorprendente para mucha gente, es que no. Es decir, no hace falta ningún proceso humano intermedio para que se produzca algo así. Ellos están utilizando un diccionario real, pero bien podrían, por ejemplo, haber utilizado los hashtags de Twitter. Poner un hashtag abajo que no puede ser realmente censurado, es decir, pues se produce en tiempo real. Para las imágenes tenemos un montón de librerías que permiten crear imágenes virtuales sin que el producto realmente exista, es decir, no necesitas imprimir la camiseta, podemos crear una camiseta digital. Para los productos no es necesario que una persona realmente entre a Amazon y le vaya dando al formulario y no sé qué, porque Amazon provee a sus vendedores herramientas para poder hacer eso en la forma de APIs. Y como las camisetas se imprimen bajo demanda, no tienes que tener stock y por lo tanto te da lo mismo generar un modelo que 1 millón. Y esa era un poco la lógica que tenían ellos. Entonces, vemos aquí que también tenemos que asegurarnos de que los principios éticos que normalmente aplicaríamos a cualquier tipo de proceso editorial humano, de alguna manera tienen que estar dentro del código. Porque si no nos podemos encontrar con efectos colaterales bastante importantes, como por ejemplo esta empresa que ya no existe, porque sus pedidos pasaron de ser 1000 por día a 3, y quebró y se fueron 5 personas a la calle. Entonces, esas cosas no suceden únicamente en el entorno digital, cada vez las estamos viendo más incluso en el entorno físico. Esta es la ciudad de Rusley, que es una pequeña ciudad minera inglesa en la que, bueno, tradicionalmente han vivido de la minería. En 2011 Amazon abrió su centro de distribución masivo para Reino Unido en esta ciudad. Y bueno, os podéis imaginar las reacciones de los políticos. Fantástico, ¿no? Un centro de Amazon aquí en mitad de la nada es una grandísima noticia. La gente está deseosa de volver a trabajar. Sin embargo, los mineros nos están dando otra sensación. O sea, nos están dando, oye, trabajar ahí, lo más parecido a trabajar en un campo de trabajo. Entonces, ¿por qué? Bueno, en principio es porque, bueno, son polígonos inmensos, la gente puede llegar a andar hasta 25 kilómetros en un solo turno, porque hay unas distancias muy grandes. Básicamente cobran el salario mínimo, todas las personas, el salario mínimo creo que es 7,17 y ellos cobran 7,18, por el que dirán, imagino. Trabajan en silencio, se les pide que no hablen porque pueden estropear la media productiva de la planta, etcétera, etcétera. Pero una de las cosas que realmente duele más a esta gente, que no olvidemos es familia de mineros, quiero decir, esta gente sabe lo que es currar duro, por lo tiene en casa. Lo que más fastidia a esta gente es la inestabilidad del trabajo. Y su temporalidad, es decir, que no saber muy bien exactamente qué es lo que está pasando, porque despiden a mucha gente, la renuevan, bueno, nadie dura más de 3-4 meses. Entonces, ¿por qué tanta renovación? ¿Por qué esta rotación? Y ¿cómo puede ser, si hay un coste para entrenar a una nueva persona, cómo puede ser que compense despedir a la gente todo el rato? Bueno, Amazon recibe aproximadamente unos 30 pedidos por segundo en Reino Unido, solo en Reino Unido. Pero los trabajadores que van recolectando esos pedidos, que tienen que ir por la planta básicamente, voy aquí, cojo esta parte, voy aquí, cojo esta otra parte del pedido, no lo hacen en base a su experiencia. Y no lo hacen en base a su experiencia porque básicamente el almacén de Amazon es de este estilo. Básicamente no está ordenado. Es decir, y no está ordenado puede parecer poco intuitivo, es decir, puede parecer que es un desastre. Al contrario, es mucho más eficiente porque primero puedes poner las cosas donde haya espacio. No tienes que planificar, es decir, no tienes que pensar, aquí voy a poner los tipos de producto de tal estilo. Y además permite que cuando hay cambios en los productos se puedan integrar de manera mucho más rápida. Entonces, básicamente lo que hace la gente es ir con estas maquinetas, con estos PDAs que les van diciendo tienes que ir 100 metros más hacia la izquierda, llevas 2 segundos de retraso sobre tu estimado, coge este producto, deja este producto, vete a no sé qué, vete a no sé cuál. Básicamente lo que sucede es que cualquier persona podría hacerlo mientras tenga la PDA. De hecho, la única razón por la que no han sido sustituidos todavía por estos robots, que son una empresa que Amazon compró en 2011, es porque es muy difícil técnicamente que una máquina sea capaz de manejar cosas de muy distinto tamaño. Pero obviamente esos trabajos van a ser destruidos en un futuro próximo por la simple razón de que lo que ha conseguido este tipo de sistemas es crear trabajos que son totalmente reemplazables, es decir, ha convertido a los trabajadores en un recurso homogéneo
que se puede cubrir con soluciones laborales de muchas agencias sin ningún tipo de experiencia. Las ideas que quería compartir hoy con vosotros sobre todo este tema de los algoritmos. Vamos a encontrarnos nuevos compañeros, nuevos habitantes en estos panoramas que nos estamos encontrando, cada vez están más cercanos a nosotros en diferentes niveles, y eso puede causar ciertas disonancias. Es importante que estemos atentos con ello. Para la gente que trabajamos con software y que somos desarrolladores, es prioritario que abramos nuevas conversaciones, es decir, que nos preguntemos cuáles son las consecuencias, cuáles son los propósitos de nuestro software y cómo podemos introducir ciertos componentes de ética y de responsabilidad dentro de ellos. Y para la sociedad en general, la necesidad de darse cuenta de que se plantean nuevos ecosistemas, nuevos hábitats en los que nos vamos a encontrar con gente inesperada, y esa gente inesperada ni siquiera son humanos. Hay interacciones que van a surgir entre nosotros y ellos, y lo que es más interesante, entre ellos mismos, sin meternos a nosotros por el medio. Y por lo tanto tenemos que reajustar las expectativas que tenemos para un futuro cercano. Y muchas gracias.